Ok, shalom a todos. Ahora estamos estudiando la porción de Emor. Emor es una porción relativa a los sacerdotes, principalmente al sumo sacerdote, a los límites que ellos tenían en cuanto a la alimentación, en cuanto al servicio al Eterno, y de cómo ellos tenían que cuidar su apariencia física, su apariencia en lo que comían, en cómo se comportaban. Y luego viene otra parte donde da unos mandamientos prácticos, la Torá, y termina la porción con el hijo de Shlomit, este, quien dice que era de padre egipcio y madre israelita, y al final es lapidado por maldecir al Eterno, por maldecir al nombre del Eterno. Eso, digamos, muy en resumidas cuentas, lo que he dicho ahorita de la porción. Pero estábamos hablando con Isabel hace un momentito sobre, digamos, el tema de Yeshua. Yo creo que Yeshua, como personaje histórico, es realmente un hombre, un rabino que existió. Había una costumbre en aquellos tiempos donde los rabinos no hacían autobiografías, ni tampoco hablaban sobre sus logros, sus hechos, sino que la costumbre era que sus discípulos escribieran sobre sus rabinos. Es decir, lo que leemos, por ejemplo, en el Talmud, en los Midrashim, eh, en todos estos escritos, no era escrito cuando dice, por ejemplo, dice Rabí Ben Yohanan, por ejemplo, tal cosa, y sale Rabí Shimón Bar Yochai, y de repente se levanta otro rabino, etcétera. Todos esos escritos no fueron escritos por ellos mismos, sino que era que el alumno escribía sobre su maestro. Y en ese sentido, no existe como una prueba fehaciente más que el testimonio de sus seguidores, de sus discípulos, de que este rabino llamado Yeshua existió. Pero en el mundo judío ortodoxo uno dice, bueno, ¿y por qué razón lo quieren, no lo quieren? De hecho, eh, digamos, me está diciendo, ahorita estoy viendo la foto. ¿Lo Ah, ok. conoces? No, no lo conozco. Ese rabino bien Honestamente, famoso. no. Sí, aquí a fines de cuentas, este rabino realmente creo que están haciendo una referencia a Yeshua, Mm, ¿verdad? sí. Porque aparece aquí los nombres de Yeshua como en acrónimo, porque Mm. hay algunos rabinos ortodoxos que han llegado a la conclusión de que Yeshua era el Mesías enviado. No, pero dice también que él Pero la soñó. Él soñó. Dice que él él soñó con soñó. él. Sí, soñó con él. Ujú. Y al final, que antes que muera, hizo esa letra. Oh, ok. Y es por Sí, eso la que esa verdad es letra lo han que investigado todo y han puesto que al final sale el nombre de Yeshua, pero no saben en realidad qué ha querido decir con el nombre, ¿no? Porque ellos no lo creen, ¿no? no, No creen, piensan también que puede ser el nombre de su hijo, porque su hijo también se llama así, de él, de este rabino, ujú, que es bien famoso. Y no se dan ok, cuenta, pues no sé, yo he escuchado así, y yo saqué foto en eso. ok. Sí, honestamente yo no he escuchado de este rabino, pero digamos que quería como comentar, ¿verdad? Primero, para el judaísmo ortodoxo, Yeshua, tal y como nosotros lo conocemos, eh, es, tiene un aspecto negativo, vamos a llamarlo así. ¿Por qué razón? Porque los judíos han sido perseguidos, digamos, porque existen cierto tipo de, ¿cómo le explicaran? Cuando una verdad es sacada de su contexto, puede ser pésimamente entendida. Y el problema es que llega esa verdad distorsionada y se generaliza, ¿ok? En la Edad Media, honestamente,
eh, la gente en desconocimiento al leer los evangelios decía, bueno, ¿y quién mató a Jesús? ¿Ok? Y entonces decían fueron los judíos. ¿Ok? Y quizás voy a detenerme un poco en eso, voy a leer un poquito de los evangelios. Este, pero realmente cuando uno entiende en la época que fue Yeshua asesinado y cómo fue asesinado y quiénes tomaron la decisión y el contexto social y político, uno se da cuenta que realmente él no fue asesinado por los judíos. Eh, pero a raíz de este hombre llamado Yeshua, eh, rabino, fariseo, eh, pues resulta que muchos judíos sufrieron, ¿verdad? En la Edad Media, en la Edad Moderna. eh, Hitler, por ejemplo, él era cristiano, este, es decir, y fue uno de los peores asesinos de judíos. Entonces, eh, ese es realmente un gran problema. Los reyes católicos, por ejemplo, expulsaron a los judíos de España. Los reyes católicos de Inglaterra expulsaron a los judíos de España. Los reyes franceses lo mismo hicieron. Eh, es decir, a causa de este hombre judío, de quien dicen que es Dios, que ya eso de por sí es una blasfemia, este, pues mucha gente murió, mucha gente inocente. Por eso es que para la gente, eh, Yeshua, no dicen Yeshua, sino que dicen el acrónimo, dicen Yeshu. Y yo tengo un montón de gente eh, amigos judíos ortodoxos que ven a Yeshua como Yeshu, ¿ok? ¿Y qué es lo que significa Yeshu? Es Imach Shemo Pes Zichro, que significa que su nombre y sus recuerdos sean borrados. ¿Por qué? Por todo el mal que infligió ese nombre mal interpretado a la gente. Yeshua viene de Yehoshua, ok, Yehoshua, Josué, era el primer nombre, Osea, ¿verdad? Salvación, y de Osea deriva Yehoshua, cuando Osea le añaden una yud, entonces, eh, y de ahí sale el nombre de Yeshua, salvación. Entonces, Yehoshua lo que significa Dios es salvación. Entonces, por eso es que es como visto de una manera muy negativa. Y no es que en sí este hombre haya, porque Jesús jamás dijo yo soy igual al Eterno, no es una blasfemia. Y voy a hablar de esto porque hay una blasfemia en nuestra porción, ¿no? Aunque no íbamos a hablar de esto, supongo que por aquí, no sé, voy a leerlo de una Biblia cristiana. Eh, 7:26. Ok. Y voy a añadir aquí una versión adicional que es la de la Biblia ortodoxa, que para que nos dé un poco más de luz. Ok. Dice, capítulo 26 de Mateo. Estoy leyendo. Dice, después de exponer todas estas cosas, Jesús, ok, le dijo a sus discípulos, ok, ¿qué dice de exponer qué cosas? De acuerdo a lo que leemos en la traducción directamente hebrea, dice cuando el Señor, el Mesías ungido,
completó todas estas palabras de Torá. Él le dijo a sus talmidín, a sus discípulos, ok, y eso es importante, ¿por qué? Porque antes estaba hablando de todas estas cosas y se puede entender cualquier otro tipo de situación, estaba hablando de la Torá. Dice, ustedes saben que dentro de 2 días es Pesaj, ¿ok? Eh, y el Hijo del Hombre está, dice, y el hombre dijo, será entregado. eh, ¿Para qué? Para ser crucificado. Entonces se reunieron, dice, los sumos, las cabezas de los sumos de los sacerdotes, dice, y líderes religiosos, ¿verdad? Que fueron los ancianos del pueblo, los cuales se reunieron en el patio de la residencia del Cohen Hagadol, que era el gran sacerdote, llamado Caifás, o Caifás, ¿ok? Y dice, y ellos planeaban arrestar a Yehoshua para atraparlo y para matarlo, ¿ok? Y esto es algo bien interesante, ¿ok? ¿Por qué razón? Porque en la época de Yeshua, el contexto histórico es que Caifás, él no era descendiente arónico, él tampoco era un descendiente o sea, es decir, no era ni de Sadoc, ¿verdad? Porque si se recuerdan, hace como 2 o 3 Shabbat, yo estaba hablando sobre la Haftarah, cuando Elí pierde su, eh, cuando Elí pierde su linaje y pierde sus hijos a causa de su pecado, y entonces y llega un momento que hereda ya no la línea eh, de de los hijos de Pinjas, sino que la línea ya de Sadoc, del hermano de los hijos que le habían sobrevivido. Murió Nadab y Abijú, quedaron Eleazar e Itamar. Eleazar era descendiente de Elí, pero sus 2 hijos mueren y Elí muere como sumo sacerdote y como 2 o 3 generaciones después desaparece eh, la descendencia sacerdotal de los hijos de Elí, es decir, pasa ahora a los hijos de Itamar y uno de los hijos de Itamar es Sadoc. De ahí es por eso es que leemos en nuestra Haftarah sobre los hijos de Sadoc, que ellos van a ser ahora los encargados de enseñar. No se pierde la línea arónica, pero sí se pierde la línea este, del hijo mayor de Aarón. Sin embargo, eh, aparece un pueblo, vamos a llamarlo así, medio converso, que son los jasmoneos, ¿ok? Los jasmoneos tenían su origen más en la zona que está colindante con Esab, con las zonas, digamos que ahora es Jordania, y ellos vienen de los macabeos. Los macabeos, como ustedes bien saben, cuando se celebra después de Sukkot, viene lo que le llaman la Navidad judía, que esto es la celebración de, este, que no es bíblica, por cierto, pero es la fiesta de las luces, ¿ok? O de las lumbreras. Y entonces en esa fiesta, se conmemora de que 7 días fueron, digamos, preservada la luz del templo, y ese fue el milagro, porque solo había luz para 2 días y Dios hizo que durara hasta el octavo día. Y entonces, y pues bueno, de ahí salen los macabeos, que macabeo es martillo. Y ellos se levantan contra el imperio otomano griego. Los otomanos eran egipcios, digamos, y los griegos.
y básicamente empiezan a luchar porque el templo había sido desacrado y hasta habían matado cerdos adentro del templo, habían derramado su sangre, este, y los utensilios del templo habían sido desacrados. Cuando leemos en esta porción específicamente que esos utensilios y esos eran correspondientes al sumo sacerdote y deberían de ser kadosh, ¿ok? Debían ser santos, apartados para el uso exclusivo del sacerdote. Sin embargo, estos hombres vienen y uno se pregunta, ¿y por qué Dios permitió que todos esos instrumentos se desacraran? Porque como yo les decía hace como 3 semanas, lo que sucede es que se reemplazó a Dios por esos instrumentos. Es decir, el símbolo llega a convertirse en Dios. Y en este caso, el arca ya no era un símbolo de Dios en la tierra. El arca era Dios. El arca era un arma, era utilitario y había perdido el sentido del simbolismo de lo que era el arca. Por eso es que Dios permite que se la roben los filisteos, ¿verdad? Eh, y también permite, en este caso, que los Ptolomeos desacren el templo, porque el templo no había sido diseñado por Dios. Eso fue una concesión que Dios le dio al corazón de David, ¿verdad? De agradarlo, pero en la Torá ni Dios ordenó nunca la construcción del sagrado templo. Y bueno, este, se, se, se levantan estos macabeos y estos macabeos designan a, a Judas Macabeo como sumo sacerdote. Sin embargo, ellos eran jasmoneos, no eran judíos, no eran línea descendiente de Aarón. Y de ahí es que empiezan a surgir en la época de Yeshua, pues bueno, ya venían con ese problema, pero ya habían pasado más de 200 años entre que habían retomado el control de Israel ellos y ahora viene un nuevo imperio, luego de haber pasado por el problema de eh, de los babilonios, por el problema de todos los demás que fueron conquistándole la tierra, pues ahora aparecen los romanos. Y estos romanos básicamente eran sanguinarios. Ellos eran hijos de Sab, según la tradición judía, eh, pero ellos lo que los caracterizaba era que eran extremadamente salvajes. No tenían misericordia, no tenían piedad, sino que eran sanguinarios. Y por eso es que dicen de que eran hijos de Edom, porque Edom es rojo y por lo tanto significa un poco de la sangre. Por eso es que ser sanguinario venía hijo de, o tiene las características de Sab. Y entonces estos hombres se levantan, ¿ok? Y empiezan a luchar contra el pueblo de Israel. Y entonces están los hijos de Sadoc, por un lado, porque a los hijos de la línea de Eleazar habían, digamos, no desaparecido, pero habían perdido el sumo sacerdocio. Este, y entonces, eh, pues resulta de que los romanos, como buenos negociantes, deciden colocar a un rey llamado Herodes, el cual no era judío, no era israelita, nuevamente volvemos a lo mismo, era jasmoneo, es decir, era descendiente de Sab. Por lo tanto, los judíos no estaban contentos con el que le habían puesto el rey, pero tampoco estaban contentos con el sacerdote que le habían puesto. Y de ahí es que nacen otros tipos de grupos o sectas dentro del judaísmo y aparecen los fariseos, por un lado, que se vestían de blanco todos, que ellos eran más de la orden talmúdica, este, y estos hombres, digamos, se encargaron, no eran, ojo, estos fariseos eran doctos
en la Torá, pero no eran necesariamente sacerdotes, que eran maestros. Así como no todos los profetas fueron de sacerdotes o algo así, como por ejemplo, digamos, Amós, Osea, este, Yesayahu, eh, etcétera, no eran de la estirpe que eran arónicos, es decir, eran otra función. Dios le habla a Shmuel, por ejemplo, siendo de la tribu de Simeón. Este, y, ¿cómo se llama? Eh, y al final, eh, digamos que se separan como esas funciones. Entonces, por esa razón salen grupos como los de Juan el Bautista, ¿verdad? Johanán, que él tenía que haber sido elegido como sacerdote, ¿ok? No tal vez sumo sacerdote, pero su función era sacerdocio. Entonces, él entiende de que el templo está desacrado, que ha sido ocupado bajo un cargo o pretexto político y ha perdido la funcionalidad del sagrado templo. Ahí entonces ahora es un punto de negocios donde se transan palomas, donde la gente practica la injusticia de todo tipo, la desintegridad en todo sentido, y que todo lo resuelven matando un palomino, matando un animal. Entonces, se vuelve más un tema de ritos y se pierde puede llamarlo así, el contexto y la razón del por qué debe existir el templo. Y especialmente que no era un sacerdote de línea para ser un sacerdote elegido. Por lo tanto, son colocados de manera política por Herodes, y no quiere decir que todos los sacerdotes necesariamente no eran de la línea arónica de ese momento, pero es más que claro de que no había sido hecho con respecto a lo que la Torah nos enseña. Y entonces se levantan grupos, vamos a llamarlo así, como ahora se conocen como guerrillas, y ellos están en contra de Roma, están en contra del poder político y están en contra de, eh, del poder sacerdotal. Y dentro de ellos, este, pues aparece Yeshua. Ok, ahí en ese contexto es que aparece este hombre, este rabino. Por lo tanto, no podemos decir exactamente de que estos hombres fueran como, digamos, ahorita me estoy tratando de recordar a qué grupo pertenece Juan el Bautista. Ellos eran, su padre Zacarías, ¿verdad? O Zacarías, pues era tribu sacerdotal, ¿verdad? Y entonces, y por eso este grupo se llama los esenios, es que me estaba tratando de acordar el nombre. Y entonces, pero los esenios tienen diferentes ramas de ser esenios y los más duros son los nazarenos, o sí, nazarenos, porque son de Nazaret, ¿ok? Los nazareos eran los que hacían los votos. Y entonces, y estos nazarenos o de la zona de Nazaret se caracterizaban por ser muy violentos contra los romanos. Ellos querían volver a ser como Judas Macabeo, destronar a Roma, y ellos estaban bien claros de que si lograban destruir a Roma y colocar un rey judío en lugar del emperador romano, el mundo iba a gobernar en paz y se iban a cumplir todo lo que había estado escrito por los profetas. Y bueno, este, entonces, bajo ese contexto está, ¿ok?
Y entonces dice eh, el versículo 3. Entonces, se reunieron los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. Entonces aquí se reunieron quienes, los jefes de sacerdotes que no habían sido de línea arónica, para empezar, sino que eran jasmoneos. Y aparte de ello, eran cómplices de Roma. Ellos estaban cumpliendo un rol que para los romanos eran manipulables. Es decir, si César decía yo soy Dios, estos no iban a protestar contra eso, por ejemplo. Y luego dice, y los líderes religiosos. ¿Y quiénes eran los líderes religiosos en ese momento? No era gente que era Shomer Torah, que eran cuidadores de la Torah, sino que eran personas escrupulosas que se aprovechaban de la religión para hacer negocios. ¿Ok? Y se reunieron en el palacio de Caifás. Empecemos por lo que Amor dice en esta porción. Dice que el sacerdote, eh, su herencia es el eterno. Por lo tanto, que me digan que Caifás tenía un palacio que era propiedad de él, desde ahí se descalificaba como sumo sacerdote, porque el sumo sacerdote, igual que los sacerdotes, no tenían propiedades en Israel, de acuerdo a la Torá. Ellos iban a vivir de las ofrendas. ¿Ok? Y dice, y con artimañas, es decir, con engaños, algo que aquí en esta porción también dice que tienen que ser íntegros, ¿verdad? Dicen, buscaban cómo arrestar a Jesús o a Yeshua, ¿verdad? Para matarlo. Dice, pero no durante la fiesta, decían, no sea que se amotine el pueblo. ¿Cuál era la fiesta que estaban hablando? Era Pesaj, ¿ok? ¿Y por qué razón decía durante este Hag? ¿Por qué no en este momento? ¿Ok? Este, pues bueno, básicamente es porque Pesaj es una reunión donde todas las familias se reúnen, los judíos, y no van al templo, están en sus casas reunidos porque la misma es comer Pesaj y celebrar Pesaj en las casas. ¿Ok? Y entonces voy a adelantarme mucho más. Ok. Y, y dice versículo 17, y dice, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, en Hamasot, se acercaron los discípulos y le preguntaron, ¿dónde quieres que hagamos los preparativos para que comas Pesaj? ¿Ok? Para que celebres Pesaj. Él les respondió que fueran a la ciudad, a la casa de cierto hombre, y dijeran, el maestro dice, mi tiempo está cerca, voy a celebrar Pesaj en tu casa con mis discípulos. Los discípulos hicieron entonces como Yeshua les había mandado y prepararon Pesaj. Ok, aquí, ¿qué es lo que estaban preparando? Matzah, ¿verdad? Las hierbas amargas. ¿Qué más estaban preparando? Pues tuvieron que limpiar la casa para que no hubiera levadura. Tenían un cordero posiblemente o tenían un cabrito, no lo sé. eh, lo que se iban a comer y, y, y básicamente tenían los preparativos para la fiesta. Y dice, eh, al anochecer, ¿por qué razón al anochecer? Porque Pesaj se celebra de noche. ¿Ok? Dice, Jesús estaba sentado a la mesa con los 12 mientras comían, dijo, les aseguro que uno de ustedes me va a traicionar. ¿Ok? Y empezaron a preguntarle, ¿seré yo, seré yo, seré yo? Y acá es bien importante. Dice, eh, el Hijo del Hombre se irá tal como está escrito de él, pero hay de aquel que lo traicione, más le valdría a este hombre no haber nacido. Y dice, ¿acaso seré yo, Rabí? Dijo Judas que lo iba a traicionar. Y cuando aquí dice Rabí, es porque nos quiere decir que Yeshua, y está escrito en el Evangelio, era
fariseo, era un perushim, es decir, era un maestro, no era sacerdote, ¿ok? Y es interesante este contexto porque, es decir, Yeshua era ortodoxo y de hecho él menciona un montón de cosas del Talmud en sus escritos que la gente se los adjudica a él y estaban escritos años atrás en Babilonia. Y le dijo, tú lo has dicho, contestó Jesús. No le dijo, eres tú, porque no era divino. Mientras comían, Jesús tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió. Ok, cuando se toma el pan, obviamente lo que él estaba haciendo era siguiendo el sidur. Ok, luego lo partió y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman, esto es mi cuerpo. Ok, vamos a ver, 26 dice. Durante las Seudá, es decir, el Rebe, habiendo tomado la matzah, haciendo el hamotzi, él quebró a la mitad de la matzah, dando el africomán a sus talmidín. ¿Ok? ¿Se acuerdan que también los niños juegan con el africomán? ¿No? Y les dijo, toman y coman. Este es mi bazar, mi cuerpo. Ahora, aquí eh, uno se pregunta, y esto habrá sido añadido, esto que quiso decir Yeshua, porque realmente, eh, eh, para empezar, la Torah es bien clara, no podemos comer a personas, no somos caníbales, ¿ok? Empecemos por ahí. Segundo, la Torah también nos enseña este, que no se puede consumir sangre, por lo tanto, un cuerpo no se puede comer. Y tercero, el cuerpo del hombre no es kosher, no es apropiado para comer. Entonces esto, cuando dice que este es como mi cuerpo, pudo haberlo dicho, es más que claro que lo dijo de manera metafórica, ¿ok? Este, y básicamente yo no creo que lo haya dicho en el sentido que el cristianismo lo ha tomado, que literalmente dicen, este es el cuerpo de Jesús y la transubstanciación y no sé qué cosa más. No, sino que más que todo yo pienso que él a lo que refería era de que teníamos que alimentarnos de sus enseñanzas. ¿Ok? A eso es lo que yo entiendo, Mauricio Quintero. Después de eso, y tomó una copa. Ah, ok. ¿Se acuerdan de las copas en la celebración de Pesaj? Están las cuatro copas, ¿no? Y hay una de las copas que es la copa de la redención. Entonces, y básicamente, eh, y dice, bueno, de hecho aquí lo dice 27, no está en inglés, dice, tomando la copa de la redención y habiendo hecho la bendición, o sea, es decir, estaba leyendo un sidur, se le dio a él diciendo, tomen, esto es para todos ustedes. ¿Ok? Eh, luego el 28. eh, ok, y aquí vamos a entrar a otro punto, juro. Ok, dice, beban de ella todos ustedes, esta es mi sangre del pacto, que es derramado por muchos para perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vida desde ahora en adelante hasta que el día que beba con ustedes vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Ok. Y aquí uno dice, bueno, ¿y cómo es que dice que esta es la sangre del pacto para empezar? Ok, en la Torá habla de que hay pacto de sal, que es decir, que es duradero, ¿verdad?
pero jamás habla de una sangre de que veamos, tomen mi sangre, porque está prohibido por el judaísmo. Entonces, a mi entender, hoy en día puede ser que el día de mañana cambie esto y de hecho les iba a proponer leer en las tertulias un poco del libro de Rabino Yosef Shemi, del libro de Matita Yahu, tal vez nos pueda dar un poco de luz en grupal sobre esto, pero para mí es como un añadido, ¿ok? ¿Por qué? Porque la sangre de un hombre, dice bien clara la Torá, que no va a cubrir el pecado de otro, no va a perdonar los pecados de las personas, ¿ok? Eh, entonces, y después de eso dice que hicieron los salmos, ¿verdad? Que es el Jalel, que también se hace en la noche de Pesaj. Luego ya van a Getsemaní, ¿ok? Y básicamente, a ver, están, hay que notar que todavía están celebrando Pesaj. Recuérdense que parte de la idea de Pesaj es amanecer. Y entonces, y se le cerraban los ojos de los sueños y dice que ya va a ser entregado. Y aquí estaba el arresto de Jesús. Ok, todavía estaba hablando Jesús cuando llegó Judas, uno de los 12, lo acompañaba una gran turba armada con espadas y palos enviadas por los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos del pueblo. El traidor había dado esta contraseña: al que le dé el beso, este será. Arréstenlo. Enseguida Judas se acercó a Jesús y le dijo, Rabí, y lo besó. Amigo, respondió Jesús, ¿a qué vienes? Entonces los hombres se acercaron y prendieron a Jesús. Y entonces aquí es interesante que dice que vinieron hombres, pero no dice que eran judíos. Y los evangelios es bien claro cuando dice que se acercaron los judíos a preguntarle a Jesús. Se acercaron los judíos a, cuando no son los judíos, entonces eran las personas, Israel, igual que ahora vive mucha gente que no es judía, este, que son de otros orígenes, igual que, digamos, no todos son americanos en Estados Unidos, no todos son canadienses en Canadá. Y entonces no eran exactamente el pueblo judío que lo estaban arrestando. Era una turba contratada. Ahora, ¿cuánto puede ser una turba? 20 hombres, 30 hombres. ¿Por qué? Porque el pueblo y todos los judíos que estaban haciendo esa noche, celebrando Pesaj, al ser un Hag Sameach, porque también en esta porción Emor aparecen los Moedim, aparecen que empieza por Shabbat, luego Pesaj, panes y levaduras, Sukkot, habla también de Yom Kippur, etcétera. Y nos damos cuenta de que el pueblo no podía andar pagando, tenía que estar en su fiesta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque era un mandamiento. Entonces, así que al final de cuentas, no son los judíos quienes lo asesinan o quienes lo prenden, sino que quienes eran los romanos. Así básicamente. Quienes eran grupos que podían ser siervos de los sacerdotes, ¿ok? Que no eran judíos. Y dice, eh, ok, y dice Jesús, verso 55, ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días, dice, y eso es bien importante porque no quede duda que Yeshua hablaba hebreo y que Yeshua, no como dice los papas, hablaba arameo. Dice, me enseñaba a enseñar en el templo y no me arrestaron. ¿Por qué?
no lo arrestaban en el templo, porque los judíos veían que su doctrina estaba pegada a la Torá y que le estaba redescubriendo la Torá a, a una enseñanza práctica. Eso era lo que estaba de fondo. Y entonces dice, pero todo esto ha sucedido para que se cumpla lo que escribieron los profetas. Entonces los discípulos lo abandonaron y huyeron. Y llega Yeshua ante el consejo y dice, los que habían arrestado a Jesús lo llevaron ante Caifás, el sumo sacerdote. Ya dijimos, Caifás no era sumo sacerdote de descendencia de Sadoc. Ok. Y entonces, donde habían reunido a los maestros de la ley, es decir, a los rabinos y los líderes religiosos. Pero Pedro lo siguió de lejos hasta el patio del sumo sacerdote, entró y se sentó con los guardias para ver en qué terminaba aquello. Los jefes de los sacerdotes y el consejo, en pleno, buscaban alguna prueba falsa y otra vez volvemos acá, el Hilul Hashem, contra Jesús para poderlo condenar a muerte. Y, y la única manera en que se puede condenar a muerte es por Hilul Hashem, por vaciar el nombre divino, que es lo que sucedió con el hijo de Shlomit en esta porción. Y dice, pero no la encontraron, a pesar que presentaron muchos testigos falsos. Por fin se presentaron dos, dice, que declararon, este hombre dijo, puedo destruir el templo de Dios y reconstruirlo en 3 días. Ok, eh, ¿a qué se refería Yeshua? Al templo, que es el cuerpo. Ok. Y reconstruirlo en 3 días, 3 días, porque 3 días, ¿verdad? Este era, yo creo que era más un decir. Ok. Este, y dice, poniéndose en pie el sumo sacerdote, dijo Jesús, no vas a responder qué significan estas denuncias en tu contra. Pero ojo, que lo que están diciendo acá no está maldiciendo el nombre de Dios, para nada. Ni siquiera destruir el templo, decir Dios va a destruir el templo, no era causa, de acuerdo a la Torá, para ser asesinado. Pero Yeshua se quedó callado, así que el sumo sacerdote insistió, te ordeno en el nombre de Dios viviente que nos digas si eres el Cristo, el Hijo de Dios. Aquí, nuevamente, verso 63, dice, eh, eh, Yeshua se quedó callado ante todas sus acusaciones. Y el Cohen Jagadol le dijo a él, te conjuro por Hashem. Y ahí que está haciendo ese sumo sacerdote, está ocupando el nombre de Dios en vano, casi maldiciendo a un hombre en nombre de Dios, lo cual no está permitido, menos siendo sumo sacerdote. Y esto está en qué porción? En Mor. Y le dice, eh, ¿cómo se llama? Dime si tú eres el Rebe, el, el rey Mesías, hijo de Dios. Okay. En esa época decir hijo de Dios era un atributo exclusivo para el Mesías, una idea, eh, voy a llamarlo así, contemporánea a Yeshua. Esto no está ni en la Torá, ni está, es decir, no estaba incumpliendo nada. Ahora, lo que le estaba preguntando si tú eres el Mesías, porque eso significa Cristo. Cristo significa Mesías. Entonces, y dice, eh, ¿y qué le respondió Yeshua? Le dijo, tú lo has dicho. Es decir, le devolvió la respuesta a que tú dices que yo soy. Él jamás dijo, yo soy. Dice, respondió Jesús, pero yo les digo a todos, de ahora en adelante ustedes verán al Hijo de Dios, al Hijo del Hombre, sentado a la derecha del Todopoderoso y viniendo sobre las nubes del cielo. Esto
tiene un significado mucho más profundo de verlo de una manera física. ¿Por qué? Porque el Hijo del Hombre es un título mesiánico. Y dice que va a estar sentado a la derecha del Todopoderoso. No dice que va a ser su mano derecha, sino que va a estar sentado a la par de él. Es decir, está asumiendo un rol, ¿verdad? Ah, y hay que entender otra cosa también. En esta época, Yeshua no era el único Mesías que apareció. En la historia judía han aparecido más de 600 Mesías. Dice, y que va a venir sobre las nubes del cielo. ¿Y esto qué es que va a venir sobre las nubes del cielo? No es que va a venir en una nave espacial, sino que las nubes del cielo lo que significa acá es la misericordia de Dios. ¿Ok? Y dice, ha blasfemado, exclamó el sumo sacerdote, rasgándose las vestiduras. ¿Para qué necesitamos más testigos? Miren, ustedes mismos han oído la blasfemia. ¿Qué piensan de esto? Y aquí realmente no estaba blasfemando, ahí no ha dicho nada absolutamente de lo que alguien pueda decir, ah, es causa de muerte. Merece la muerte, contestaron. Entonces algunos escupieron su rostro y le dieron puñetazos. Otros la bofeteaban y decían, a ver, Cristo profetiza, ¿quién te pegó? Mientras tanto, Pedro se estaba escondiendo, ¿ok? Judas se termina ahorcando y dice que como este, eh, ya mandan donde para poder matar de esta manera a un personaje tan importante, a un rabino tan importante, tenían que ir donde Pilato. ¿Y Pilato quién era? Era un hombre que para él matar uno, matar dos o cinco era lo mismo. Y dice, mientras tanto, Jesús compareció ante el gobernador, que era Pilato, y le dijo, ¿eres tú rey de los judíos? Y le dijo Yeshua, tú mismo lo dices, respondió Jesús. Es decir, no se estaba autoproclamando rey de los judíos. Al ser acusado por los jefes de los sacerdotes y por los líderes religiosos, Yeshua no contestó nada. No oyes lo que te declaran contra ti, dijo Pilato. Pero Jesús no contestó ni una sola acusación, por lo que el gobernador se llenó de asombro. Ahora bien, durante la fiesta del gobernador se acostumbraba, es decir, durante Pesaj, acostumbraba a soltar a un preso que la gente escogiera. Tenían un preso famoso llamado Jesús Barrabás. Así que cuando se reunió, ahí, interesante Yeshua Barrabás, ¿ve? Así que cuando se reunió la multitud, Pilato preguntó, ¿a quién quiere que suelte? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús al que llaman Mesías? Y dice, Pilato sabía que habían entregado a Jesús por envidia. Mientras Pilato estaba sentado en el tribunal, su esposa le envió el siguiente recado. No te metas con este justo, pues por causa de él hoy he sufrido mucho en un sueño. Y dice, pero los jefes de los sacerdotes y los líderes religiosos persuadieron a la multitud, ojo, nuevamente, eh, a la multitud, eh, que es interesante. Nuevamente, la muchedumbre no son los judíos, sino era el pueblo. Eran gente contratada, así. Ustedes no tienen idea. Por ejemplo, en El Salvador, yo me acuerdo, aquí hay un pollo que se llama pollo campero. Y este pollo campero es un pollo de origen de Guatemala, pero al salvadoreño le encanta ese pollo. Es como un Kentucky, digamos. Bueno, la ignorancia en nuestro país hacía que la gente fuera a votar por un X candidato y le decían, vaya, usted vaya allá a la computadora y va a apretar el botoncito de fulanito, porque ahí tenemos computadoras que lo están viendo. Y a cambio le vamos a dar un pollo campero. Entonces el voto del campesino era igual a eso. Y ellos ni siquiera sabían. Yo me acuerdo en cierta oportunidad, ahí me tocó estar en una cuestión política y entonces y me mandaron a cuidar ciertas cosas y, y básicamente a mí me tocó escribir ciertos carteles. Entonces, entonces, y la cuestión de que, y la gente llegaba y decían, mire, ¿dónde está el pollito? Ah, aquí está.
vaya, está bien, vamos a ir a marchar, decían, pero ellos ni siquiera sabían que estaban peleándose. Nuestro pueblo latino en el año 2010, pongan el 2015, no lo sé. Y entonces, en la época de Yeshua, un montón de gente le pagaba para ir a que le dijeran, ustedes digan que quieren a Barrabás y no quieren a Yeshua, iba a ser algo normal. Y entonces, ¿qué voy a hacer con la gente? Dice, bueno, crucifícalo, respondieron todos, pero él dijo, ¿por qué? ¿Qué es el crimen que ha cometido? Y yo gritaba más fuerte, crucifícalo. Cuando Pilato vio que no conseguía nada, sino más bien que se estaba formando un tumulto, pidió agua y se lavó las manos delante de la gente. Soy inocente de la muerte de este hombre, dijo, allá de ustedes. Que la culpa de su muerte caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, contestó el pueblo. Entonces soltó a Barrabás, pero a Jesús lo mandó a azotar y lo entregó para que lo crucificaran. Ahora, la crucifixión no era un rito judío, era un rito romano. Y dice, y los soldados se burlan de Jesús, y entonces escupían, lo golpeaban, y es una descripción bastante dura de la muerte de él. Y entonces, al salir, había un hombre de Sirene que le ayudó a cargar la cruz y llegaron a un lugar llamado Gólgota, que tiene un significado bien interesante porque ahí es donde Abraham recoge el carnero que ocupa en lugar de Isaac. Entonces lo blasfemaban, le decían de todo, decían, bueno, si eres el Mesías, ¿por qué no te bajas de la cruz? Y así se volaban los jefes de los sacerdotes junto con los maestros de la ley y los líderes religiosos. Dice, salvó a otros porque no se salva a sí mismo. Y desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, toda la gente, toda la tierra quedó en oscuridad, dice, como a las 3 de la tarde Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y este yo creo que es el, el, el real espíritu de la aflicción, eh, cuando dice que nuestras almas deben de afligirse. Entonces, y decían unos que venga Elías a salvarlo, y volvió a gritar y entregó su espíritu. Ok. Y dice, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Este, ahora, la cortina del templo hay que pensar que era realmente una cortina, no era una pared. Tanto hay que quitarse el hocus pocus que el sumo sacerdote entraba a saber cómo y se traspasaba la cortina. No, era como una puerta, ¿no? Lo que dice que se rasgó en ese momento. De arriba para abajo, la tierra tembló y se partieron las rocas, dice. Se abrieron los sepulcros y muchos creyentes que habían muerto y se resucitaron, pero resucitaron de una manera, eh, vamos a verlo. Ok, aquí entramos también a otro tema un poco gris, pero en el judaísmo hay cierta parte que cree, no todos, que piensan que las almas, hay almas en pena, así como sucede en el, con lo que escribió Dante Alighieri en la Divina Comedia, pues ellos piensan de que también existe algo parecido y hay como una especie de una zona donde van las almas para rectificar. Y dicen, bueno, dependiendo qué tan malo fuiste, puedes estar ahí 40 días, 30 días, cuando realmente nadie sabe. Lo que le Esas llaman el solamente son purgatorio. conjeturas, como un purgatorio, exactamente. Mm. Y esa es una rama judía, ¿ok? Recuerden que en el judaísmo existen un montón de, de, de sectas, ¿ok? Van a haber otros que dicen, no.
mueres y ahí termina todo. Otros van a decir, no, vas a resucitar. Otros que dicen, no, tu alma va a ese purgatorio y los vivos tienen que estar haciendo oraciones por ti para que tu alma se eleve y deje la tierra lo más pronto posible, pero se remiten otra vez al tiempo. Y hay otras sectas que piensan de que vamos a resucitar y hay otras sectas que vamos a reencarnar. Y otros que dicen que reencarnas una vez, otros dicen que cuatro, otros dicen que 12. Es decir, no existe una postura única. Lo único que yo puedo decirles a ustedes es que el cuerpo queda aquí en esta tierra, se hace putrefacto. No vamos a resucitar nuestros cuerpos en todo caso, sino que nuestras almas se vuelven a unir a su origen, que es Dios. ¿Cómo va a ser eso? No sé si existe plano de conciencia, no existe plano de conciencia, no lo sé. El día que me muera lo voy a saber y me va a quedar con ese secreto. Ok, entonces, por eso es que dice que cuando vieron esto, que se abrieron los sepulcros, dice que muchos creyentes que habían muerto resucitaron. Entonces, esa es una postura de el grupo que era de los discípulos de Yeshua. Pero esto, al final de cuentas, no está escrito en la Torá. Por lo tanto, es desechable. Ok. Eh, y dice que después de entrar en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Eso es hocus pocus. O sea, eso lo siento mucho, no puede ser. Ok. Y dice, verdaderamente este era el Hijo de Dios. Y ahí empezaron a la sepultura, muere y después de eso supuestamente resucita. Pero por ahí lo voy a ir dejando. Ok. Y entonces yo les mandé ahora algo porque interesantemente es algo relacionado a la porción de esta semana. ¿Y esto por qué razón salió? Porque estábamos hablando con Isabel al inicio sobre un rabino que había escrito una canción, si no me recuerdo, y que era muy famoso en Israel. Aparece una foto inclusive que es la que mandó al WhatsApp del grupo donde básicamente está un acrónimo en esa letra de Yeshua. No, no, no es una Entonces, canción, no, no fue una no es canción. es una oración. Sí, él escribió antes de morir eso. Ok, ok, Y ellos lo descifraron después, sus más familiares, otros ortodoxos, lo descifraron como ahí está. exacto. Entonces, yo le decía de que los ortodoxos ven a Jesús como Yeshu, no como Yeshua. Ok. Y Yeshu lo que significa es un acrónimo que su nombre sea borrado. Sí, pero ¿Por qué? Porque, Yeshu no, no es lo que dicen, porque él viene ¿de qué pueblo viene Jesús? De Belén, pero él siempre ha estado en Carfanaún, ¿no? Carfanaún. Capernaum, Ya, sí. y dice que No, ahí la gente no hablaba bien la R, por eso que le decían Yeshu, no Yeshua o Yeshu. Dice que por sus vocabulario que no podían hablarle su nombre completo y le decían Yeshu. Eso es lo que yo he realmente escuchado. No sé si será no, verdad o no. no. La verdad es que eso tiene una connotación más negativa que otra cuestión, ¿no? Ya. Porque un ortodoxo jamás se va a referir a Yeshua por su nombre. Ok, lo va a tratar como Yeshu. Yeshu, sí, yo ¿Por escucho qué? que le dicen Yeshu allá los ortodoxos en Israel, pero no sabía que era por lo que usted está diciendo. Yo escuché que porque en su pueblo no podían hablarle el nombre Yeshua, sino le decían Yeshu, No, por las letras, que no lo podían pronunciar bien. no, En ese tiempo, no, realmente no, no sé si será no, verdad o no. no, yo primera vez que escucho eso, Ya. pero realmente es más como un acrónimo negativo.
Y Ok, entonces la cuestión de que estábamos hablando sobre realmente cuando una verdad es transgiversada y se le da, digamos, eh, u- y se saca del contexto, entonces se puede llegar a cometer muchos errores, como por ejemplo, cuando llegó un momento que Yeshua era tan negativo, porque el nombre Yeshua nunca fue tan negativo, sino que lo negativo es más reciente, ¿ok? ¿Por qué más reciente? Porque cuando apareció el cristianismo, la gente decía, ah, el sumo sacerdote era judío, los líderes religiosos eran judíos, y la muchedumbre, por lo tanto, era judía. Pero desconocían, por ejemplo, que en Pesaj toda la gente está en su casa, el judío. ¿Quién iba a estar ahí? La muchedumbre. ¿Y quién es la muchedumbre? Por ejemplo, el Erer Rav. ¿Quién era el Erer Rav en la Torá? Muchedumbre. No eran judíos. ¿Quiénes eran? No eran israelitas. Era la gente que había salido de Egipto acompañando a Israel y que habían sido salvados por el Eterno por haber puesto la- en sus puertas la sangre como una señal para que el ángel de la muerte no pasara y salieron junto con Israel hacia la tierra prometida. Entonces ahí podemos ver que en el relato de cuando Yeshua lo estaban matando, no fue el pueblo judío el que lo mató. O sea, es decir, fueron los romanos, fueron los jasmoneos, fue la gente que vivía en esa zona, que para ellos, como yo les ponía el ejemplo, que había gente que por un pollo campero iba a manifestarse, no sé qué les dieron, quizás les dieron, pizza no pudo haber sido, quizás les dijeron, te vamos a dar parte de la comida de Pesaj y quizás era gente que no tenía acceso a una carne y decían, wow, vamos a comer un asado. Entonces, no sé si me entienden. Hay muchas razones por las cuales podían ir y ni siquiera sí, estaban sí, enterados que iban a estar ahí metidos. Entonces, quizás como para ir cerrando, solo quería leer este. Les mandé varios artículos, ¿ok? Pero este me encantó mucho. ya. Dice el 24 de enero de 1656, Jacob Lumbroso, médico y empresario de origen portugués, se convirtió en el primer judío documentado en establecerse en la colonia católica de Maryland. 2 años después, en virtud de las disposiciones de la irónicamente llamada Ley de Tolerancia de 1649, que extendía la libertad de religión exclusivamente a los cristianos trinitarios, Lumbroso, persona litigiosa, fue acusado de blasfemia. Se enfrentó a severas sanciones económicas e incluso a la pena de muerte. 10 días después del inicio de su juicio, el gobierno de Richard Cromwell proclamó en Inglaterra una amnistía general sobre estos asuntos. El proceso en Maryland se dio por concluido de inmediato y el médico quedó en libertad. Sin embargo, la blasfemia no fue ilegalizada en las colonias ni posteriormente en Estados Unidos hasta que la Corte Suprema dictaminó en 1952, o sea, recientemente, Recién, mm, el, en el caso de Joseph Borstein, Inc. contra Wilson, que no es responsabilidad del gobierno de nuestra nación reprimir ataques reales o imaginarios contra una doctrina religiosa en particular, ya sea que aparezcan en publicaciones, discursos o películas. Las preguntas sobre los alcances de la libertad religiosa siguen sin resolver hasta el día de hoy en Estados Unidos y a la legislación judía, tanto en lo que respecta a la separación del Estado como al libre ejercicio de la religión. El concepto judaico de blasfemia, base de los cargos contra el doctor Lumbroso, se remonta a la parashá de esta semana, Emor. En Levítico 24, 10, 16. Aquí la Torá relata que durante el Éxodo, un hombre nacido de ascendencia mixta israelita egipcia blasfema el nombre de Dios. Fue llevado a juicio y lapidado hasta la muerte. Inmediatamente después se mm, promulgó una ley según la cual cualquier persona judía o gentil que blasfemara el nombre de Dios sería condenado a muerte. Sin embargo, en Primera Reyes 21 leemos una historia aleccionadora de cómo la reina Jezabel fue responsable de haber fabricado falsas acusaciones de blasfemia para obtener ilegalmente para su esposo el rey Acab una viña propiedad de un hombre llamado Nabot. La blasfemia en la Biblia hebrea
se muestra como una grave ofensa religiosa y una amenaza para el bienestar de la sociedad. sociedad. En la tradición rabínica primitiva, es evidente una visión igualmente ambivalente de la blasfemia. Por un lado, la prohibición de la blasfemia se incluye como una de las 7 leyes de Noaj, de las 7 leyes monoágidas, y por lo tanto se considera una ofensa cardinal para toda la humanidad y no solo para los judíos. Por otro lado, leemos en la Mishnah en Sanedrín 7:5 que la pena de la violación para el blasfemo se aplica solo cuando se usa específicamente el tetragramatón, el nombre de Dios de las 4 letras, para maldecir a Dios. Por razones tanto históricas como teológicas, los rabinos desistieron de procesar la blasfemia, dice, como un delito capital, y en su lugar desarrollaron un sistema de censura pública para un total de 25 ofensas religiosas graves y sus castigos proporcionales. Por ejemplo, se podían aplicar castigos como nesifá, reprimenda verbal, o nidui, 7 días de destierro social limitado o cuarentena, y más comúnmente se podía imponer un jerem, una excomunión de por vida. Hoy en día, cuando oímos hablar de cualquier cosa, de un simple acto de impiedad hasta una grave falta de conducta etiquetada como Hilul Hashem, es decir, profanación del nombre de Dios, es un eco de una antigua y problemática práctica bíblica. El jerem sigue practicándose ampliamente hoy en día, especialmente entre diversos grupos ortodoxos. Ok, Mm, esto es interesante, el concepto de Hilul Hashem, que es como vaciar el nombre divino, ¿no? Pero interesante, ¿no? Es decir, la Torah decía que no cambiáramos las instrucciones y mm, a fin de cuentas lo cambiaron a su conveniencia. ya. Como es bien sabido, las leyes contra la blasfemia también se desarrollaron en el cristianismo y en el islam, y castigo como la pena de muerte siguen vigentes en numerosos países. Si bien la Torah define la blasfemia estrictamente como maldecir a Dios, las normas sobre la blasfemia también llegaron a incluir tanto leyes que otorgan la reparación a quienes se sienten insultados por su religión como leyes que implican a quienes denigran o vilipedian la religión en credos que surgieron después del judaísmo. En algunas jurisdicciones y tradiciones, la prohibición de la blasfemia incluye leyes contra el discurso de odio, que van más allá de la incitación inminente al odio y de violencia. Por lo tanto, por otro lado, la blasfemia puede o no invocarse en el procesamiento o la refutación de la herejía o la heterodoxia. Algunos círculos cristianos simplemente maldecir o jurar se considera blasfemo. En algunos sectores del Islam, los insultos o percibidos como insultos al profeta Mahoma se consideran blasfemia, ya sean palabras, hechos o imágenes, incluidas las caricaturas. Las acusaciones y el procesamiento por blasfemia también han formado parte de la vida judía en el mundo moderno. Quizá el caso más conocido de la blasfemia en su sentido más amplio en la historia judía moderna fue la excomunión de Baruch Spinoza el 27 de julio de 1656 por la congregación Talmud Torah de Ámsterdam, casi al mismo tiempo que el doctor Lombroso se establecía por primera vez en Maryland. Spinoza, que entonces tenía tan solo 23 años, fue acusado de herejías abominables que practicaba y enseñaba y de sus monstruosas acciones. Nunca se han documentado informes sobre una disculpa del joven Spinoza, quien permanece bajo la custodia hasta el día de hoy. Wow. La excomunión de Spinoza no fue el último uso del poder eclesiástico punitivo de la historia judía. En el siglo XVIII, el erudito líder de las yeshivot lituanas, el Gaón de Vilna, convocó al menos a 2 grupos hasídicos bajo Jerem. En 1918, mientras estaban bajo el control alemán, los rabinos de Ucrania excomulgaron a León Trotsky. A él lo asesinaron en México, por cierto. Y dice, un bolchevique de origen judío y fundador del Ejército Rojo. El 12 de junio de 1945, en la ciudad de Nueva York, el Agudat Haravanim excomulgó formalmente al rabino Mordejai Kaplan, fundador del judaísmo reconstruccionista, y quemó públicamente copias de su libro de oraciones. En 2006, el Gran Rabinato de Israel colocó al grupo antisionista Neturei Karta bajo Jerem por apoyar al esfuerzo iraní de negación del Holocausto. Más recientemente, en febrero de 2016, el Tribunal Rabínico de Jerusalén excomulgó a un científico israelí que se negó a emitir un get o un acto de divorcio, un acta de divorcio. Este caso es importante porque trasciende cuestiones teológicas y rituales, incluye áreas de derecho interno y posiblemente de violencia doméstica, un delito civil.
Aunque poco estudiados, también existen métodos formales de castigo, humillación y expulsión en general, incluso en la vida judía estadounidense no alágica. En los inicios de la historia judía estadounidense, las sinagogas imponían multas regularmente e incluso prohibían la membresía por mal comportamiento o por no pagar multas o cuotas. En el siglo XIX, los rabinos tradicionales estadounidenses fueron expulsados de sus púlpitos bajo la sospecha de consumir alimentos no kosher, tener ideas teológicas inusuales, por ejemplo, las unitarias, falta de receptividad a la autoridad laica y comportamiento desagradable en general. Rabinos conservadores han sido desterrados de su organización rabínica por oficiar matrimonios mixtos, es decir, entre judíos y no judíos, y rabinos reformistas que han sido suspendidos y expulsados por diversos delitos, incluyendo comportamiento sexualmente depredador y, en un caso, asesinato. Aunque a primera vista parezca que estamos culturalmente a años de luz del informe de esta semana sobre el primer caso de blasfemia en la historia judía y que las acusaciones de blasfemia son en sí mismas blasfemas, en el mundo moderno persisten interrogantes sobre las normas religiosas y la desviación en todos los aspectos de la vida, entre recoger piedras y apedrearlo hasta la muerte, y todo vale. Existen caminos apropiados para nuestro tiempo, lugar y tradición, dice. Encontrar el justo medio entre la justicia y la misericordia, castigo y rehabilitación, privacidad y vergüenza nunca será fácil, pero siempre será necesario. Y lo que es más importante, la forma en que le ponemos límites a nuestras creencias y acciones reflejará en última instancia quiénes somos realmente, así como la naturaleza de nuestros valores fundamentales y la santidad de nuestras tradiciones más sagradas. Esto fue escrito por el rabino Lance Sussman, rabino principal de la congregación reformista Knesset Israel en Pensilvania. Ok, entonces, ¿por qué lo traje en todo esto? Eh, Porque al sacar de contexto el tema de las blasfemias, uno se da cuenta que el Hilul Hashem es mucho más profundo que maldecir. Y aquí es donde de repente ha perdido el valor Dios. ¿Ok? Por ejemplo, si estás martillando y te machucas la mano con el martillo, yo cuántas veces he escuchado, hijo de la gente, ¿vean? Y maldicen a Dios. Eso es Hilul Hashem. Pero como ahora la gente lo ve como, "Mm, no pasa nada, no, no es importante, le pierden o restan importancia". Otro que les mandé fue la Mishnah Sanedrín 7:14, porque aquí dice que son cuando eran apedreados hasta la muerte, dice, y empieza a enumerar todo esto, y cuando uno ve acá, ok, por cómo juzgaron a Yeshua, no tenían que haberlo matado. Y ¿cómo se llama? ¿Y cuál era la manera judía de matar? Era con piedras, ok. No lo quemaban porque el cuerpo se... ¿Por qué no lo quemaban y no lo crucificaban? Porque el cuerpo es de Dios, es templo de Dios. Por lo tanto, cuando tú le abres un agujero, lo latigas, lo partes, lo desmembras y todo eso, ya ahí estás quebrantando la Torah. Y eh, acá, y lo que leíamos eh, aquí al final era la porción de Haftarah, ¿verdad? Y entonces dice, para los sacerdotes y los levitas, hijos de Sadoc, ¿ok? ¿Por qué Sadoc? Porque ya Itamar había tomado el linaje, ya que por la culpa de Eli ya no estaban gobernando como sacerdotes o somos sacerdotes. ¿Quiénes? En esta época de Ezequiel, los hijos de, eh, de Eleazar. ¿Ok? Y entonces dice, y empiezan a hablar de todo. Dice, va a entrar en mi santuario y se acercarán a mi mesa para servirme. Aquí en la porción propiamente de la Torá dice que él va a comer, se va a sentar, van a poner las panes de preposición, por ejemplo. Está dentro de todo esto. Y cómo se deben de vestir. Luego dice eh, que no van a poder tomar para ellos mujeres, porque aquí también habla de eso en la porción de nosotros.
Dice que no pueden casarse con mujeres que ya no sean vírgenes, que mujeres que sean viudas, etcétera. Y empieza a decir básicamente todo, todo lo que está eh, prohibido en la porción de esta semana. ¿Ok? Eh, yo creo que por aquí voy a dejar. Bueno, fíjense cómo es la cosa. Yo no había preparado nada de hablar de Yeshua, pero se empezó a dar y por eso es que empezamos a hablar de él. Pero lo que quiero decir, básicamente, es, digamos, yo usualmente ya no hablo tanto del maestro, ¿no? De Yeshua. Y no es porque no, digamos, creo que hay mucho tema gris con respecto a él. Este, pero, pero digamos, cada vez que vuelvo otra vez a leer a cualquier parte de los evangelios o del Brit Hadashah, el pacto renovado, me voy dando cuenta cada vez más de que nosotros sacábamos de contexto eh, a Yeshua, ¿ok? Y le dábamos un toque que no era él. Fíjense que hay una oración y creo que se las mandé hace como unas 2 o 3 semanas. eh, las oraciones de la mañana, ¿no? Y una de las oraciones de la mañana, por ejemplo, sacarla de contexto, dice, gracias eterno porque me hiciste hombre y no mujer, por ejemplo. O como hoy leemos, por ejemplo, en la parashá de Emor, me acuerdo que hace varios años, el primer año, en 2017, el rabino estaba todavía vivo. Yo me sorprendí porque decía, ¿cómo es posible que Dios, por ejemplo, no puede presentarse delante de él un hombre cojo, como dice acá en la porción, con testículos golpeados, o que de repente, o que tenga una deformidad, un defecto físico? ¿Ok? Mm, Eso sería como Dios no está incluyéndolo, lo está excluyéndolo del servicio. Y me acuerdo que las sabias palabras de Rabino decía, no, hijo, lo que sucede es que el trabajo era físico, muy físico. Nosotros tenemos a pensar de que el trabajo del sacerdote era como pintan hoy en día. Y cuando uno lo lee realmente en la Torá, ¿quién oficiaba? ¿Quién subía ese toro? No era como los líderes religiosos de hoy, ¿verdad? Que decían, hey, mira, y tienen como a 5 o 15 esclavos y le dicen, va, subirlo ahí y yo lo voy a preparar la carne, el asado. No era así. El mismo sacerdote venía, cortaba, sacaba todas esas cosas que estaban adentro del animal, lo estirpaba, o sea, él terminaba todo sucio. Se puede imaginar, o sea, era terrible. O sea, de verdad era terrible. Y entonces ya era un trabajo muy físico. Lo que el Eterno estaba haciendo era protegiendo a la persona discapacitada o inhabilitada para hacer ese trabajo físico, pero también cuidaba de él, porque también parte de las ofrendas y todo eso iban para él. Entonces, eh, y no es tanto así como que, Dios no quiere tener una persona, eh, no, lo Hace estoy sacando de diferencia o contexto. distinción. Exacto. Sí, Ujú. no era por exclusión, era que él podía hacer otro tipo de actividades dentro del templo, pero que no requerían ese trabajo de oficiar el sacrificio porque significaba un trabajo físico que podía terminar él mismo dañado. ¿Ok? Entonces, y lo mismo, vuelvo a lo mismo de este Sidur en las mañanas, dice, gracias eterna porque me hiciste hombre y no mujer. Eso no es nada que ver machista ni sexista, nada que ver, Ujú. sino que lo que se dice es que el hombre, por ejemplo,
tiene, por ser hombre, tiene mucho más mandamientos que cumplir que la mujer. Entonces, lo que estamos diciéndole al Eterno es gracias Eterno porque yo puedo ahora hacer más cosas o seguir más instrucciones tuyas que si yo fuera, por ejemplo, mujer. La mujer tiene menos responsabilidades en ese sentido. Entonces, por eso es que da gracias. No lo está haciendo bajo un tema sexista. Ah, no, yo soy macho y soy hombre y entonces tengo más derechos. No, nada que ver. O sea, estoy hablando eh, en contexto, fuera de contexto. Entonces, y lo mismo sucede con todas las historias de la, de la, de la Torá, de los escritos. Es bien importante poder, digamos, como comprender para no sacar las realidades de sus contextos. Voy a dejar de grabar acá y yo creo que yes.